Vamos a honrar, como digo, a la mujer a través de esta historia de la jueza Débora. Débora, que fue gobernadora, profetisa y jueza. Miren ustedes, tres funciones tan distintas, como quien dijese hoy el poder ejecutivo, gobernando la nación, el poder espiritual, dando directrices hacia dónde va y debe ir el pueblo, una nación amplia, grande, y por otro lado el poder judicial, llevando los dictámenes, las causas difíciles. ¿Cómo Dios honra a la mujer levantando un personaje como este en medio de las circunstancias que estaba viviendo la nación de Israel en esos tiempos? Haciendo un poco de memoria, sabemos que 400 años estuvo el pueblo cautivo en Egipto, salieron con Moisés, 40 años les tardó llegar y cruzar el Jordán, y otro tanto tiempo la conquista a través de Josué. La conquista a través de Josué. No sé por qué acá se me ve, no se me alcanza a ver todo el cuadro, pero en fin. Entonces, en esa conquista en la tierra, ustedes pueden ver ahí las 12 tribus de Israel, se repartieron el territorio. Ahí está Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Gad, Rubén, Benjamín, Judá, y más abajo también no se ve Simeón. Ahí están, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel. Así que era una nación grande, poderosa, numerosa, que estaba allí y que tenía una serie de problemas porque bastante inexperiencia para estar constituido como nación. Dice la Escritura que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: los saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios había hecho un pacto, un convenio, un contrato con el pueblo de Dios. Y ese contrato, dice Dios, no lo va a aniquilar, pero tenía ciertas cláusulas. Y aquí hay una de ellas. Una de las cláusulas era que el pueblo tenía que no hacer pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y eso hay que aplicarlo también al día de hoy. Eso es una palabra contemporánea para nosotros. Dios hizo pacto con nosotros, su pueblo, su iglesia, sus santos, sus creyentes, sus discípulos, pero no podemos hacer pacto con el humanismo contemporáneo, con la filosofía imperante, con el relativismo y con todos los altares, las filosofías, los puntos de vista que plantea un mundo terrenal como en el cual habitamos. Y les llama la atención: ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, dice el Señor, no los voy a echar de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Es decir, por hacer pacto con los moradores de la tierra, por secularizar la vida espiritual, por ser condescendiente con los valores del mundo, van a ser verdaderos azotes a vuestros costados, como látigos en vuestras costillas, en vuestras espaldas, y sus dioses, sus ideales, sus costumbres serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Al corazón contrito y humillado, allí el Señor se manifiesta. El pueblo entendió, captó lo que pasaba y lloró en arrepentimiento, en clamor, por darse cuenta, por tomar conciencia
de que estaban desoyendo la voz de Dios, dejando de practicar sus sendas, caminos y principios. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio al Señor. Y continúa entonces la historia. Dice que el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, un líder notable, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué? Porque ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová. Vieron cómo cayeron los muros de Jericó, vieron lo que pasó con el pecado oculto de Acán, vieron las señales, portentos y milagros, cómo se abrió el río Jordán para que cruzara el pueblo y tantas maravillas. Tanto Josué como quienes le acompañaban, toda esa generación se mantuvo aún después de la muerte de Josué en liderazgo y en vida espiritual. Pero murió Josué siendo de 10 y lo sepultaron en su heredad, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Fueron muriendo los otros líderes, los otros testigos oculares de estas grandezas. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Si hay algo que recalca las Sagradas Escrituras permanentemente, es que la vida espiritual es una relación personal del individuo con el Creador. Y nosotros como padres tenemos que saber inculcar a nuestros hijos esa vida espiritual, pero ellos tienen que tomar su propia decisión. Y no vaya a pasar esto por fracaso nuestro de no transmitirle la fe, de no dar a conocer las hazañas de Dios, las bendiciones a nuestra vida, que ellos entonces no conozcan al Señor, no sepan cómo Él nos ha librado, cómo tú oras en la aflicción, cuando quedas sin trabajo, cuando estás en apremios, en enfermedades, cuando tienes conflictos laborales con los vecinos, con la junta de vecinos, de cualquier naturaleza, se te pierde algo, uno echa mano a ese Dios, ora, se comunica con Él y ve la respuesta. Y no siempre compartimos esa vida práctica que Dios nos da con nuestros hijos. Entonces, ahí hay entonces un llamado de atención. Y los hijos de Israel, como no le conocían, esta nueva generación, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Se olvidaron del Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, de libertad. Y adoraron otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Amados que escuchan la iglesia del siglo XXI, tiene que saber entender que esta es palabra para hoy. No podemos nosotros compatibilizar con los valores de este mundo. No podemos dejarnos influir por su forma de pensar, de ver y de actuar. Él requiere un pueblo santo, como así, para que así la grandeza, los valores, los principios del Señor sean manifiestos hoy, en el siglo XXI, en nuestra patria, en nuestras ciudades, en el entorno donde estamos. Y dejaron al Señor, adoraron a Baal y a Astarot. Hemos hablado muchas veces sobre lo que representan estos dioses, Baal y Astarot, la diosa de la fecundidad, llena de exacerbaciones sexuales, con todo tipo de lascivias, lujurias, hoy en día tan común en la sociedad contemporánea, quizás con un nombre más enigmático, pero todas estas cosas son muy vigentes. Y consecuencia, descendió contra su pueblo el furor del Señor y los entregó en manos, ¿cierto?, de los vecinos que los despojaron, sus enemigos, y ellos no tuvieron el valor, el coraje, la fuerza, la unidad, la comunión, y no pudieron hacer frente a sus enemigos, al adversario de Dios, porque donde quiera que salían, la mano del Señor
estaba contra ellos para mal. ¡Qué terrible! ¿Cuántas veces nosotros hablamos y oramos en este instante para que la mano de Dios repose sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu familia, tu trabajo? ¡Qué grandeza, qué bendición cuando esa mano santa, todopoderosa, reposa en tu vida para bien! Sin embargo, aquí por castigo, por disciplina, por desobediencia, tuvo que él amonestar al pueblo. Y tuvieron entonces gran aflicción tuvieron por esta situación que estaban ahí viviendo. Y entonces, todo fue un periodo muy largo de que se llama una anarquía valórica, que también hemos comentado otras veces. 200, 300 años es mucho tiempo, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una frase cortita que tipifica el subjetivismo. Yo pienso, actúo conforme a lo que siento, a lo que quiero. Y en esas circunstancias levanta el Señor jueces que libraban al pueblo de la mano de aquellos que los despojaban. En estas críticas circunstancias, después de la muerte de Ahod, cuando los hijos de Israel hacían lo malo, Ahod fue el juez anterior, hacían lo malo ante los ojos de Jehová, el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Sísara, que no se te olvide ese nombre, representante del maligno, el cual habitaba ahí en un lugar. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel Sísara, aquel príncipe de las tinieblas gobernando en este siglo, tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, consecutivamente, 20 años. Y entonces allí Dios levanta a esta mujer. Gobernaba, nos dice la Escritura, en aquel tiempo Israel, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Qué hermoso, ¿no? Gobernante, tenía que ver cómo mantener los lugares, la unidad de las 12 tribus, la paz dentro de la nación. Ustedes saben lo que eso significa. Veamos nuestra propia patria, cómo cuesta mantener la armonía, la comunión, los espíritus de rebeldía, las demandas sociales, las injusticias. Todo genera conflictos en los pueblos y en las naciones. Y eso también era dentro del pueblo de Israel. Entonces tenía que ser alguien que gobernara con fuerza, con poder, con potencia, con gracia de Dios, con autoridad del cielo. Pero además era profetisa. Es decir, traía las directrices del cielo aquí en la tierra. Y además, un criterio. La palabra juicio en el griego es criterión, criterio, para traducirla de otra forma. Tenía el criterio, el discernimiento para resolver las causas difíciles. Amados, ¿cuánto nos hace falta tener criterio para resolver los conflictos? Hay incluso al interior de las familias conflictos que se proyectan y se postergan por muchos años. Entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre familiares, hay permanentes conflictos. Y yo los desafío y los demando para que la voz profética de Jesucristo a través de su palabra
la oración que va a traer la apertura y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Sean los portavoces, los instrumentos para que en este año 2013 esos conflictos se resuelvan, se solucionen. Vamos a Cristo a juicio, subamos al monte en oración, en clamor, para que Él dé salida y no convivir para siempre con estas dificultades. Y dice que ella, viendo la necesidad, envió llamar a Barak, otro hombre de allí, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Quiso contar con una ayuda que él le iba a brindar. En este cuadro vemos allí a Débora haciendo juicio bajo la palmera. Era tan conocido porque ella se colocaba en la parte del monte allí y la gente llegaba a plantearle sus conflictos. Acostumbraba ella a sentarse bajo la palmera, que llegó a tener su propio nombre como propia, porque allí ella orientaba y dirimía las causas difíciles. Y entonces mandó llamar a Barak, ¿cierto? Y le dijo lo siguiente: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, anda, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Es interesante cómo esta orden de Dios a través de la profetisa, de la gobernadora, de la jueza, de esta humilde, sensible y espiritual mujer, está dando la orden a Barak en la certeza que venía de parte de Dios. ¿No te ha mandado el Dios de Israel diciendo, anda junto a la gente? En el minuto que ella le está profetizando, instruyendo, dando las directrices, para que él no tenga duda de que viene de parte del Señor. Muchas veces los profetas de Dios, los pastores o cualquier persona que habla en ciertos momentos realmente inspirado porque Dios le dio alguna palabra bendita, a veces la tomamos en descuido y no percibimos que detrás de esa voz profética, de ese consejo pastoral conforme a la palabra, hay un verdadero clamor de Dios para resolver situaciones, para caminar hacia el futuro, para cumplir los propósitos que Dios tiene para la vida. Dios nos habla, no por ángeles, nos habla a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de sus siervos, de sus ministros. Así que yo le llamo, iglesia amada, que estemos atentos y no con liviandad desechemos o desestimemos. Por ejemplo, cuando Dios te habla en medio de un culto, cómo el Espíritu Santo aplica la palabra. Ahí vemos gente que se quebranta, que toma compromisos. Y con tristeza a veces vemos que pasan los días, los meses y los años. Y hay desobediencia a ese instante tan sagrado, tan profundo, donde Dios ha tratado con tu vida allí de una u otra forma, ¿no? Así que te traigo esa aplicación para que tú recojas la necesidad de entender que Dios nos habla también a través de las personas. Pero Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fuere conmigo, no iré. Alguien me comentaba ayer sobre este tema que pensaba que quizás había un acto de cobardía de parte de Barak. Y yo no veo allí un acto de cobardía, sino que un acto de obediencia y de querer estar con ella, porque era una situación tan difícil. Sabía que ella era la profetisa, y como vamos a ver más adelante, Barak
cuando ya tiene a todo su ejército allí reunido, el instante preciso también ella se lo va a manifestar. Entonces ella le dijo, Débora, conforme voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. Quizás le faltó la fe, quizás le dudó en algún minuto, quiso sentirse más acompañado, algo allí hay entre medio, que le dijo entonces, la gloria de la jornada que emprendes no será para ti, sino en mano de mujer. Porque el objetivo era tomar prisionero, destruir a Sísara, el príncipe de este ejército adversario de la vida espiritual, en mano de mujer. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú levantes también dentro de tu pueblo, hoy día en el siglo XXI, mujeres gobernantes, mujeres profetas, mujeres juezas, que des discernimiento, que tú no haces distingo. Señor Jesucristo, ¿cuántas mujeres hoy en tu propia iglesia, aún entre nosotros, son las que llevan el liderazgo espiritual en el hogar? Así que Dios fortaléceles, aliéntales, anímales con este ejemplo de dependencia a ti y de gracia divina, para que por mano de mujer también muchas familias sean redimidas en distintos aspectos, esperando que el hombre reaccione, que el varón, ¿cierto?, tome el rol que le corresponde. Y levantándose Débora, fue con Barak. Y yo subrayé allí en esta transcripción el levantándose, porque varias veces habla de levantarse, de no quedarse estático, quieto, impávido, indiferente, sino que levántate, pueblo de Dios, iglesia, encuentro con Dios, levántate, sal de la rutina, sal de la mediocridad, sal de la vida liviana y busca el poder de Dios en profundidad. Júntate. Se juntó Barak y Zabulón a Neftalí. Aquí habla del trabajo en equipo, del contexto de todo un pueblo unido, la armonía, la comunión. Subieron 10.000 hombres a su mando y Débora subió con ella. Ahí estaban los que oran permanentemente, a veces en silencio, que traen la bendición a la iglesia. Y reunió Sísara, el adversario, todos sus carros, los 900 carros con todo el pueblo que con él estaban, que era una multitud, hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿No te das cuenta que ya el Señor trae la victoria? ¿Cómo estaba ella sintonizada con el Espíritu de Dios, que le hacía ver que Él ya estaba presente con señales manifiestas, que iba a cumplir su palabra, su promesa que había dado? Y entonces insta a Barak que vaya adelante. Y bendito sea el Señor, lo que viene a continuación. No dice que Barak quebrantó a Sísara. No fueron los 10.000 soldados que estaban allí juntos. Dice la Escritura que el Señor Jehová de los ejércitos quebrantó a Sísara. Y más adelante, en el cántico de Débora y Barak, en el capítulo 5, entre los 20 y 22, está la manera, porque aquí no nos expresa cómo fueron derrotados. Dice que todos sus carros y todo su ejército. Claro, él dice, se explica después de que el torrente de Sisón subió, al parecer una tormenta que cayó del cielo y entonces trajo la hecatombe dentro del pueblo de Sísara. No fue las fuerzas humanas. Y por eso en este cuadro que ilustra un pintor antiguo, se ven a los ángeles desde el cielo.
ilustrando esta batalla que están luchando por nosotros, con nosotros. Es la fuerza, la victoria del Señor en nuestras vidas y en nuestro quehacer. Ese mundo invisible que no vemos, pero que ahí está presente. Y Sísara entonces descendió del carro y arrancó y se fue a cobijar en la casa de Yael, mujer de Heber. Y creyó porque había una alianza entre Yael y esto, que ahí iba a encontrar entonces un refugio, y le dijo que se escondiera ahí en aquel lugar y que no contara, y si alguien venía dijera que estaba sola. Y entonces le pidió agua, y ella no solamente le dio agua, sino que le dio leche. Y él le dijo: quédate afuera en la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo: ¿hay aquí alguien?, responde que no. Y Yael, mujer de Heber, cuando el hombre estuvo cansado y dormido, se sintió protegido, dice que tomó una estaca de la carpa, de la tienda, como nómadas que vivían, y un mazo en la otra mano. Y mire, esto es duro. Y lo metió en la sien y le devanó los sesos. Y así murió, dice la Escritura. Y mire esto que parece tan violento, ¿no? Pero aquí hay una ilustración muy clara de lo que es la vida espiritual y la lucha espiritual. Al adversario de tu vida, al diablo, hay que destruirlo, hay que echarlo fuera, hay que atarlo. No hay que permitir que los pensamientos... Mire, ¿por qué fue a la sien, a la mente? Porque el hombre es lo que piensa. Y entonces ella se dio cuenta que la manera, y ahí está el simbolismo, era destruir los pensamientos. Muchas veces el humanismo, el relativismo, el cuestionar los principios de Dios que aparecen en la palabra, vienen por la mente. Entonces hay que tener conciencia de eso y destruir allí con el propio pensamiento, para que en nuestra mente estén los altos pensamientos de Cristo, de Dios en nuestra vida. Y ahí viene a continuación, no vamos a poder explayarnos en eso, pero del capítulo 5 tiene ese canto epopéyico de Débora y de Barak, que al unísono entonan las hazañas de Dios, conversan con Dios, hablan directamente con Dios en aquel cántico, pero al mismo tiempo están adorando, están evangelizando, están diciéndole a las generaciones venideras cuán grande es ese Dios. Y allí, como digo, revela esos torrentes que cayeron, cómo tembló la tierra con los truenos, y el agua hizo que resbalaran los carros, y entonces allí sí el ejército entró con su espada para hacer, pero fue la mano de Dios que había advertido que a un pueblo santo, a una familia que se consagra, a una iglesia que busca al Señor, Él está con nosotros y dará la más profunda y bendita de las victorias. En los días de Yael, dice el cántico, quedaron abandonados los caminos de Dios estaban solitarios, porque la gente andaba en el ancho y espacioso camino del mundo. Se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas. Habían decaído, corrupción moral, espiritual, hasta que Débora se levantó. Me levanté como madre en Israel, cuando ellos escogían nuevos dioses, dice ella misma en este cántico, ¿no? Y trajo entonces la liberación y la libertad. Y ahí hay unos aspectos muy bonitos que hablan del trabajo de todas las tribus. Y como en la tribu de Rubén hubo resoluciones de corazón, una resolución, una decisión de tu corazón para seguir a Cristo, un propósito de vivir con tu familia siempre en los caminos de Dios mientras camines por esta tierra. Y hubo riesgo de vida, expuso Zabulón su vida a la muerte, Neftalí en las alturas del campo, en distintos lugares. Desde los cielos pelearon las estrellas.
desde su órbita pelearon contra, dice las Sagradas Escrituras. Los barrió el torrente de Sison, las aguas que inundaron los carros de este ejército, y así entonces Dios le dio esta bendita victoria que concluye ese cántico diciendo que, bueno, una bendición para las mujeres, bendita entre las mujeres Yael, sobre las mujeres bendita seas en la tienda. Fue sensible, fue habilosa, fue sabia, pidió agua, le dio leche, más de lo que pedían. Y después entonces tendió su mano a la estaca y dijo, aquí hay que entonces definitivamente ganar esta batalla. Y así y así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, como murió Cícera, todos los enemigos destronados en su propia mente, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Tú que amas al Señor, seas como el sol en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Que así sea en vuestras vidas, en vuestras familias. Que Dios te dé y nos dé ese reposo. Que seamos